Adelante. Voy a empezar a compartir pantalla. Sí. ¿Me avisan cuando puedan verla, por favor? Sí, adelante. Ok. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy voy a presentar el avance trimestral de mi tesis que se titula La banca de las sombras estadounidense y su impacto en la desigualdad de ingresos. Bueno, en primer lugar, me gustaría mencionar que este nuevo avance ya trae dentro de sí la actualización de la reestructuración que en el trimestre pasado había planteado. La problemática, por lo tanto, se reconfigura de una manera diferente, ¿no? Bueno, la banca de las sombras es un tema que empieza a cobrar relevancia a partir del el estallido de la última crisis financiera de 2008, ¿no? A partir de ahí, pues, los estudios sobre esta se multiplican y demás, ¿no? Se enfocan en las modernas economías financiarizadas. Sin embargo, consideramos que hay algo que dejan fuera del cuerpo analítico y eso es el sistema bancario en las sombras, ya que consideramos que es un componente fundamental porque incluye sofisticados y estructurados instrumentos financieros que fueron, pues, saltaron a la vista a partir de esta mencionada crisis. Bueno, por otra parte, a un lado de esta problemática, el sistema bancario en las sombras y su interacción con la economía real, es común que encontremos estas dos esferas separadas, lo cual consideramos que no es así, porque si bien la crisis subprime fue identificada como su estallido, como un inicio, como una crisis hipotecaria, esto llevó a un colapso financiero a escala mundial que tuvo impacto en la población más vulnerable, ¿no? Perdieron dinero, sus casas y demás. Por lo tanto, creemos que el nexo que hay entre la banca de las sombras y la desigualdad de ingresos ha sido muy poco estudiado y por lo tanto, pues, pretendemos enfocarnos en él. Para ellos, la hipótesis se ha pulido y ha quedado de la siguiente manera. La banca de las sombras estadounidenses ha causado agudización de la desigualdad de ingreso, ya que sus instrumentos le han permitido operar de acuerdo a las propias necesidades de rentabilidad de la banca, donde la banca de las sombras es parte de toda la banca, lo cual ha favorecido la creación de un entorno favorable para rentistas en la que los ingresos de los hogares se redistribuyen mediante el pago de altos intereses y la desigualdad del ingreso aumenta. Para ello, pues voy a comenzar con el capítulo 1. El capítulo 1, en primer lugar, hay dos aspectos que a la luz de nueva literatura no habíamos considerado en la primera versión, el primer borrador que había de ella, ¿no? En primer lugar, pues que el desarrollo del sistema bancario en las sombras a lo largo del tiempo implicó un profundo cambio en la estructura del sistema financiero. Y otra cosa, a raíz de esto surgieron nuevos instrumentos financieros, así como también nuevas instituciones financieras. A lo que yo voy es de que la reestructuración de este capítulo versus la versión anterior, que estaba enfocada a una descripción a lo largo del tiempo de los cambios de la banca, más bien estaba enfocada con base en la regulación que había habido. Sin embargo, a la luz de nueva literatura, por ejemplo, el texto de Endogeneity of Money and Security System Beyond Shadow Banking, de Eugenio Cabezzazzi, Alberto Gotay y Clara Capelli, nos muestra una versión diferente en la que pretendemos basar esta reestructuración del capítulo 1. Esta versión actual está basada en los instrumentos que pues se considera son los más importantes que conforman al sistema bancario en las sombras, ¿no? A saber, tomamos como base este diagrama de los autores mencionados. Aquí no se alcanza a ver la fuente, porque está acá, pero es de esos autores que acabamos de mencionar, de Cabezzazzi et al. Y bueno, tenemos cómo se configura el sector financiero estadounidense, ¿no? Los cambios que ha habido en él, ¿no? Y con base en esto,
pues consideramos cambiar el enfoque del capítulo 1 de una versión más descriptiva, basada en la parte de la regulación y cómo esta se fue transformando el sistema bancario con base en pues cumplir con esta regulación. Ahora este enfoque de, bueno, vamos a basarnos en los instrumentos que se considera que principalmente pues conforman el sistema bancario en las sombras, ¿no? Pues este espectacular ascenso, crecimiento del sistema bancario respecto al lado pues, real de la economía, es lo que ha sido un rasgo característico en la economía estadounidense desde los 80s, como aquí pues podemos ver cómo ha habido un cambio. Y bueno, es lo que a menudo se le conoce con el término de financiarización. Lo que a menudo pasa en la literatura es de que, pues, consideran, ¿no?, el aumento en general del sistema financiero, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros pretendemos enfocarnos en su composición a medida de que, pues, surgen nuevas entidades financieras y nuevos actores y, por lo tanto, nuevos negocios. Por lo tanto, vamos a comenzar aquí viendo que lo que representa el sector bancario tradicional son los depósitos privados, cómo han venido cambiando, cómo se han venido reduciendo y pues más adelante vamos a explicar. Y bueno, inicialmente, esta gráfica empieza en los 70s, se consideraba que pues era como, pasó como de ser como de aproximadamente un 40% a un 20% de todo el sistema financiero. Y bueno, esta dinámica se vio reflejada en los fondos de inversión. Para fines de este trabajo que hacen estos investigadores, los fondos de inversión son la sumatoria, más bien, de los fondos de pensión, los fondos mutuos, los fondos cotizados en un solo índice que se llama Invested Funds. Y bueno, también vemos otros cambios interesantes de cómo ha venido creciendo. Por ejemplo, unos sectores que consideran marginales, el Issuers of Asset Basket Securities, Brokers and Dealers, que también ha sido un sector que pues inicialmente en los 70 era pues prácticamente inexistente, como estos han pasado a ser protagonistas, ¿no? De lo que se llama shadow banking, ¿no? Y bueno, como también estos instrumentos e instituciones han pasado a ser como el insumo de la titularización, ¿no? Que va a ser como la parte en la que va a culminar este capítulo. Bueno, como ya les comentaba, con base a la lectura anterior de estos autores, pues el capítulo se va a conformar pues, primero por una introducción, antecedentes, el mercado de eurodivisas y el surgimiento de instrumentos de financiación bancarios, el rompimiento del patrón oro, luego los repos en el sistema bancario que consideramos también pues son fundamentales, ¿no? Para el funcionamiento del shadow banking, los emisores de valores respaldados por activos, los brokers and dealers, que es la banca de inversión, los fondos mutuos del mercado monetario y cómo todos estos pues se fusionan o hacen como estos otros se llaman una alquimia mediante la titularización. Bueno, quería comentar que con base en el avance que entregué la vez pasada durante estos 15 días, he estado avanzando en la ubicación de estos indicadores en la FRED, que es de la San Luis, la FED, esta base de datos muy interesante. Ya los identifiqué. Yo lo que pretendo, sí, es basarme en el trabajo de estos autores, pero sin embargo, pues pretendo actualizarlo y además de esto, pues ver como qué variaciones y qué interpretaciones pues podemos tener. Lo importante o lo más llamativo de los repos, pues que ese es un instrumento que utiliza mucho el sistema bancario estadounidense, ¿no? Son un activo a corto plazo y lo que llama la atención es que son muy líquidos. Y bueno, es percibido por los inversionistas como algo más seguro y más remunerativo que los depósitos, bueno, en comparación con el efectivo, ¿no? Y bueno, es un instrumento que se ha vuelto muy popular para sustituir en gran medida los depósitos bancarios. Esto en gran parte explica la reducción de los depósitos bancarios, ¿no? Esta es una manera de explicarlo, cómo ha venido pues creciendo.
Bueno, el otro instrumento que también, como en la gráfica vimos que se convirtió de ser pues marginal a ir creciendo, son los emisores de valores esperados por activos, que bueno, la traducción es Issues of Asset Basket Securities, y bueno, son instituciones financieras especializadas con una estructura pues muy simple. De hecho, se considera que son el principal insumo de la financiarización, ¿no? Y pues se encuentran como proveedores de activos de bancos y demás cosas. Y consideramos que pues son importantes, ¿no? Porque son importante motor de la titularización y también ya los identificamos en la base de datos en estos 15 días. Luego también tenemos los fondos mutuos del mercado monetario. Pues se considera, según esos autores, un nuevo sector que pues surge en la década de los 70. Aquí en los 70 pues es un poquito inexistente y como que los 80 empieza a crecer. Y bueno, aparece como una mejor opción para los inversionistas en cuanto para mantener el valor del dinero, ¿no? En Estados Unidos, al igual que en México, hay una regulación que se llama la regulación Q, que esta limita la cantidad de interés que se puede recibir por los depósitos y sin embargo en esta opción de Money Market Funds no hay límite, ¿no? Entonces, pues está más protegido que los depósitos en efectivo, ¿no? También en gran parte explica por eso la disminución del sector bancario tradicional, ¿no? Estos instrumentos. Y bueno, también pues están más protegidos por el sector bancario. Y bueno, el tercer sector que es brokers and dealers es, bueno, el intermediario, es la banca de inversión y es el intermediario en el funcionamiento de todos los instrumentos. También ya los tenemos identificados en la página de la FED, cómo ubicarlos y bueno, vamos a comenzar a trabajar con las gráficas y con los datos. En primer lugar, pues actualizarlos y en segundo, darles un análisis individual, porque en esa gráfica los encontramos de manera general. Sin embargo, también como parte de esta tesis y como valor añadido de esta tesis, pues es investigarlos de manera individual. Y bueno, hasta aquí termina la presentación de mi avance y bueno, es todo. Muchísimas gracias, Teresa. A continuación, le vamos a dar el uso de la palabra al alumno lector, Fabián Medinilla. Sí, buenos días. Ya había enviado los comentarios. Vi ahí algunas cuestiones, más que nada como algunos elementos de redacción en el documento. Entonces, pues digo, ahí esos comentarios o digamos esas observaciones ya las mandé por escrito. Y también había comentado ahí una observación sobre algunos conceptos que ahorita con la exposición creo que me quedan un poco más claros, pero creo que en el documento sí hay que precisar un poquito más. Con respecto a algunos términos, pienso yo que porque no estoy muy familiarizado con toda la literatura especializada en esta cuestión de la banca en las sombras, se me hace un poquito, pues digamos, un poquito difícil de entender algunos conceptos y son únicamente esos los que me gustaría que se pudieran precisar un poco más ahí en el texto, ¿no? Como la cuestión esta de la financiarización y pues lo que se entiende por sector financiero, porque en algunas partes, tanto de la exposición como del documento, creo que se alude digamos, al sector financiero y digamos, a los componentes del sistema financiero. Y no sé, me da la sensación como que se trata como si fueran sinónimos o algo así. Entonces, es lo único, nada más.
Muchas gracias, Fabián. Le vamos a dar la palabra al lector especializado, la doctora Mónica Mireles. Adelante, por favor. Hola, buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, Ay, qué bueno, perdona, que me estoy conectando el celular, que tuve problemas aquí en la compu, decidió actualizar el Zoom justo ahora, entonces va una disculpa. Teresa ha hecho avances importantes a lo largo de ese trimestre, ¿no? Yo creo que sobre todo, como ella mismo comentó, la reestructuración de su capitulado, ¿no? Entonces ella está, yo creo que de manera consistente cada vez más y más, logrando darle el formato y la exposición de los hallazgos de su investigación con una estructuración más coherente en los capítulos, ¿no? Entonces yo creo que está quedando más poderoso como ella está estructurando su tesis, pues, ¿no? Entonces eso yo creo que es parte del avance del semestre. Y otra parte del avance del semestre es justamente ya identificar en la Federal Reserve de San Luis la base de datos con que va a poder trabajar para fundamentar su argumento, ¿no? Entonces, fundamentar empíricamente el argumento que ella está construyendo, que podemos ver en la hipótesis, ¿no? De cómo la banca en la sombra y la profundización de esa modalidad de banca en la sombra como una tendencia que la financiarización de la economía estadounidense acelera, ¿no? Entonces, cada vez más y más, la banca, la gran banca está operando en la sombra, que significa crear empresas que justamente no son empresas bancarias, entonces, por lo tanto, no están pasibles de ser supervisionadas por la autoridad de regulación de los bancos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, operan de manera más libre, en un entorno más desregulado y, por lo tanto, asumiendo riesgos distintos de la banca tradicional. Entonces, la banca en la sombra es parte constituyente del gran sistema bancario estadounidense, pero no es banco propiamente dicho, ¿no? Y esa tendencia, como profundizaría las desigualdades en la distribución del ingreso, ¿no? Entonces, yo creo que hay avances, pero todavía siento que los avances podrían ser más contundentes, ¿no? Entonces, ese mismo en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que hay que decantar de maneira aún mais precisa a natureza de cada capítulo, se é realmente natureza teórica, teórico-histórica, análisis de conjuntura, qual é a marca de cada capítulo. Então, isso tem que quedar aún mais claro em essa reestruturação que está trabalhando em sua tese, Teresa. Eu creio que a hipótese, há que regressar à hipótese e, uma vez mais, como bem o companheiro que me antecedió, el lector estudiante dijo, ¿no? O sea, falta definir mejor lo que es la banca en la sombra y además diferenciarla de la banca tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué hay de distinto ahí en la banca en la sombra? ¿Y por qué? Y esos eslabones que conectan esa distinta forma de operar del sector bancario, valiéndose de la banca en la sombra, prejudica aún más esa tendencia a concentración del ingreso en la economía estadounidense, ¿no? Entonces, yo creo que falta amarrar esos eslabones del medio en el argumento, ¿no? Porque tenemos las dos puntas, ¿no? O sea, hay aumento de la banca de la sombra, hay aumento de la desigualdad, pero ¿por qué? ¿Cómo una cosa está afectando a la otra? Yo creo que hay que precisarlo mucho más, ¿no? Y finalmente, también es, como había mencionado, hay avances en la parte empírica, pero todavía Teresa nos presenta gráficas y estadísticas descriptivas que no son de ella, ¿no? Entonces ya ha identificado la fuente de información, ahora es hora, yo creo, de meter mano y realmente trabajar a partir de esas fuentes, que Teresa construye sus gráficas, ¿no? Y que a partir de la construcción de sus gráficas, que eso ayude a defender su argumento, ¿no? Entonces, ese serían mis comentarios, pero una vez más, felicidades a Teresa por los avances en ese trimestre, ¿no? Entonces, felicidades, Teresa, ahí vamos. muchísimas gracias.
Con esto concluimos la presentación de Teresa, salvo que Teresa quiera hacer un comentario adicional. No, solamente agradecerles mucho por tomarse el tiempo de haber leído y por todas sus recomendaciones que resultan muy valiosas. Muchísimas gracias también a la profesora Mireles por la lectura. Y la próxima presentación está programada a las 9:30, 7 minutos. Entonces vamos a respetar el tiempo y regresamos en 7 minutos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias, buen día.